tenemos grandes novedades en DG Dermoestética, van a ser en nuestras redes, así que espero nos puedan seguir. Bueno, les quiero presentar a Luis Dutto, ingeniero biomédico, tiene un conocimiento importantísimo sobre toda la tecnología médica. Y bueno, Luis, muchísimas gracias por haber aceptado. Y un poquito para los que se están uniendo, primero contanos un poco qué es la ingeniería biomédica, qué es lo que hiciste vos como carrera, así después entramos en el tema que nos ocupa. Mirá, la ingeniería biomédica es una carrera que fundamentalmente lo que hace es aplicar la ingeniería a la medicina. Entonces es muy amplio y se trabaja muchísimo, o sea, hay muchas ramas de trabajo, investigación, desarrollo de equipamiento médico, análisis de señales biológicas. Es un campo en el cual, bueno, toda la parte técnica o la matemática aplicada a la medicina, la física aplicada a la medicina, la electrónica aplicada a la medicina, reúne todos esos campos y los une en una carrera. Bueno, nadie mejor que vos entonces para explicarnos el tema que hoy nos ocupa, que es la radiofrecuencia. Estamos con un público variado, así que en principio me gustaría que nos digas qué es la radiofrecuencia y después vamos a hacer una serie de preguntas que son las que surgen de las redes todas las semanas. Mirá, para mí la radiofrecuencia es, fundamentalmente desde el punto de vista técnico, es la circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, ¿no? Esa es la aplicación de la radiofrecuencia en la medicina. Pero lo interesante es que, digamos, hay un antes y un después en el desarrollo de la humanidad en función de la corriente eléctrica y de la radiofrecuencia aplicada a la medicina o aplicada a la humanidad. Vos pensás que en 1780 aproximadamente, Luigi Galvano, en la ciudad de Como, en Italia, en el norte de Italia, fue el que descubrió la naturaleza eléctrica del cuerpo humano. O sea, nosotros somos electricidad, nuestro cuerpo funciona, como vos bien lo sabés, con transmisión de impulsos eléctricos y ese tipo de cosas. Entonces él accidentalmente electrocuta involuntariamente la pata de una rana. Ah, bueno, pero una rana por lo menos. Y a partir de ahí, estamos hablando de 1700, casi, o sea, 250 años aproximadamente, a partir de ahí se desarrolla una serie de investigaciones muy vertiginosas que termina, por ejemplo, su competidor fue Alessandro Volta, que termina con sus estudios, con los de Galvano, termina desarrollando lo que hoy es la pila. Y lo de Galvano, que es el inventor de las corrientes galvánicas, es súper interesante porque el tipo, en aquella época, lo primero que hace es, cuando ve que la pata de la rana se mueve, imagínense lo primero que se le viene a la cabeza a ese científico, es, bueno, si puedo hacer mover la pata de una rana, puedo revivir un cuerpo humano. Y contame, desde lo estético, ¿cuándo empieza la radiofrecuencia en estética? Más o menos Bueno, ubicanos. mirá, en la década del 70 empieza con lo que es fisioterapia y después con el desarrollo del microscopio electrónico se puede analizar la composición de la piel, las moléculas de las fibras de colágeno y ahí es donde se empieza a analizar la interacción, pero ya estamos avanzados en los 2000, finales de los 90, en los 2000, ¿no? Donde se puede apreciar cuál es el efecto que provoca hacer circular una corriente eléctrica por el cuerpo humano. Hay diferentes corrientes eléctricas, por supuesto, la radiofrecuencia es una particular frecuencia determinada, y lo que se logra es con un calor súper controlado y a una frecuencia controlada, que puede penetrar a una profundidad determinada, se logra afectar las moléculas de las fibras de colágeno y desencadenar todo este proceso que vos conocés muchísimo mejor que yo por tu formación, que es ese proceso inflamatorio, con la neoformación de colágeno y con el tensado de la piel, fundamentalmente, ¿no? Contame un poco, ¿existen dentro de lo que es la radiofrecuencia para el uso estético, más que médico? Tenemos un sinfín de aparatología. Sabemos que algunos
son de uso cosmético, otros son de uso médico. El de cosmético en general se dice que calienta el colágeno, pero no lo llega a desnaturalizar, por eso es un efecto efímero, un efecto Cinderella que no llega al efecto deseado, ¿no es así? Claro, claro. Digamos, fundamentalmente la principal diferencia que hay entre lo cosmético y lo médico es el grado de potencia que se puede llegar a manejar y el grado de, entre comillas, agresividad que se puede tener contra esas moléculas de colágeno envejecidas, que lo cosmético es mucho más suave. Entonces, hay equipos que te venden como ese efecto Botox inmediato, que es ni más ni menos que una contracción de la piel o debido a contracciones musculares inmediata, y cuando pasa el tiempo, que puede llegar a ser horas o días, vuelve a su posición original. Lo que el médico busca, porque son equipos médicos, es algo completamente diferente, es un efecto que es el cuerpo humano el que va a generar ese efecto, ¿no? El que va a reparar ese tejido que fue afectado por la radiofrecuencia, que es imperceptible la afectación, pero es el propio cuerpo humano el que va a reparar ese tejido y lograr un efecto que es mucho más duradero en el tiempo, ¿no? El efecto, pensá que lo que primero siente el paciente es, bueno, calor, una sensación de inflamación, producto de esa agresión controlada que se hizo, pero ahí es donde recién empieza el proceso. Después la inflamación se empieza a retrotraer y empieza la regeneración del colágeno propiamente dicha con ese tensado de la piel. Claro, por eso muchas veces lo que tenemos que explicar a nuestros pacientes es que tenemos un efecto inmediato y un efecto a largo plazo, que es el que en realidad estamos buscando cuando tenemos ese tensado por remodelación del colágeno. Y contame, dentro de los equipos médicos tenemos no fraccionados y fraccionados. ¿Qué me podés decir primero de los no fraccionados y después sí entramos en nuestro tema que es la vedette, que es la radiofrecuencia fraccionada? Sí, lo que pasa, digamos, con todos los procedimientos de rejuvenecimiento es que el organismo tiene una barrera muy importante contra toda agresión externa, que es la piel. Y la piel tiene una capa córnea que es una barrera impenetrable. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es rejuvenecer no la capa córnea de la piel, sino lo que genera a esa capa córnea, ¿no? Entonces, hay dos tipos de radiofrecuencia. Una radiofrecuencia que es externa, extracorpórea, y una radiofrecuencia que puede penetrar de manera mucho más agresiva. En ese caso, hay dos. Una que es superficial y otra que es profunda. Yo no quería adentrarme en esto, pero bueno. No, primero empecemos, no, pues yo quería hacer un comentario con respecto a la que es superficial y que no es la que penetra, que en el sentido que yo muchas veces les explico a los pacientes que uno puede transmitir esa energía, pero en realidad no sabe cuánto llega, precisamente por la barrera cutánea. Ese es el gran tema, que uno puede tener un muy buen aparato, pero no sabe cuánta energía está entregando. Y muchas veces, con la intención de entregar más energía, hemos visto quemaduras, porque no se Correcto. protege perfectamente la piel. No sé qué nos puedes decir de eso. Correcto. Ni más ni menos que eso, digamos. En el afán de vos lograr una mayor profundidad, en el afán de lograr un efecto en una profundidad donde vos realmente querés actuar, aplicás más energía en la superficie de la piel y provocás estas quemaduras, que por supuesto muchas veces son por negligencia, muchas veces no todos los pacientes responden igual, pero con el paso del tiempo la radiofrecuencia evolucionó y lo que se trató y lo que se logró fue de evitar esta barrera y lograr aplicar la radiofrecuencia donde realmente se necesita. Entonces, de la misma manera que vos como médica, cuando das un medicamento, viste que si lo das de manera oral, bueno, el hígado te sintetiza y tenés que darle más dosis, que cuando lo aplicás en el lugar donde realmente se necesita, es una dosis menor, acá pasa exactamente lo mismo. Lo que se logró con el tiempo y con el avance tecnológico fue lograr introducir de manera fraccionada, y esto de manera fraccionada es súper importante porque lo que hace es, por ejemplo, en el caso del Infini, son microagujas de 200 micras, del tamaño de un cabello,
que penetran dentro de la piel y emiten radiofrecuencia a la profundidad que el médico necesita que se emita. Entonces, y al ser fraccionado, lo que le permite al cuerpo humano es dejar tejido sin afectar, que ese tejido va a ser el que va a reparar rápidamente el tejido que fue afectado, y el efecto que vamos a conseguir ya no es un efecto que lo tenés que esperar 2 meses, sino que el efecto es mucho más inmediato, ¿no? Porque la recuperación es más rápida. Yo Entonces, muchas veces les explico a los pacientes que supongamos tenemos 1 centímetro cuadrado y lo que hace el aparato a través de esos micro, digamos, esas micro pinchacitos, es producir ese efecto en ese milímetro, dejando 2 o 3 milímetros. O sea que podemos tratar toda la superficie cutánea simplemente con la afectación de un porcentaje, ¿no es así? totalmente, totalmente. Y un agregado más tiene, digamos, no toda la piel tiene el mismo grosor, entonces muchas veces necesitas tratar en diferentes estratos, en diferentes niveles, entonces eso es lo que lográs, un tratamiento tridimensional de la dermis, o sea, debajo de la piel, para que el efecto de rejuvenecimiento sea mayor. Es muy rápido el efecto. El paciente lo ve lo que primero evidencia, por ejemplo, es que los poros se cierran. Esa es como la primera evidencia, ¿no? Primero, bueno, es una inflamación que es prácticamente imperceptible, pero se siente. Y lo segundo que se evidencia a la semana, a los 15 días, cuando el ciclo de regeneramiento de la piel empieza a suceder, se cierran los poros, la piel se vuelve mucho más brillante, y ahí es donde recién empieza, si bien el paciente ya evidencia ese cambio, ahí es donde recién empieza y se logra esa tersura de la piel como la piel de un bebé, ¿no? Que uno lo pellizca y es Más gruesa, tensa. es En tersa, realidad, lo que yo siempre exactamente. explico que tenemos 2 niveles de, digamos, de efecto. Un efecto superficial con lo que vos decís, cerrar los poros, que bueno, que es espectacular porque sabemos que bueno, no hay cremas que lo cierren, entonces es una de las indicaciones específicas del Infini. Y bueno, en la tersura, y bueno, sí que ese es el primer efecto, y como decís vos, ya en un segundo término, el tightening, lo que es el tensado de la piel. Totalmente. Otra cosa súper interesante es que esta tecnología no viene desarrollada de cualquier lugar. O sea, las pieles asiáticas, esta tecnología viene de Corea, ¿no? Ellos tienen una cultura completamente diferente a la nuestra, donde para nosotros estar bronceado es saludable, para ellos estar bronceado es algo malo. Significa trabajar al aire libre, significa ser pobre culturalmente. Entonces, se cuida muchísimo la piel, hay maquillajes para hombre, viene de una cultura completamente distinta y las pieles son muy sensibles, son muchísimo más sensibles que las nuestras. Entonces, es una tecnología pensada para ese tipo de piel. Entonces, el paciente que se somete a un tipo de tratamiento de esto, que se hace uno de estos tratamientos, no tiene un posoperatorio, no va a haber complicaciones, lo puede hacer en verano, no importa si la piel es sensible, no importa si es oscura, si es clara, no importa eso. Está pensado para evitar todas las defensas que tiene el organismo y aplicar la radiofrecuencia, la menor energía necesaria para lograr el mayor efecto deseado. Bueno, para los que no conocen el método todavía, nosotros lo que hacemos es colocar una crema anestésica que prácticamente es indoloro, es súper tolerable. Queda un eritema, o sea, un enrojecimiento transitorio que de acuerdo a la sensibilidad de la piel puede durar 2 o 3 horas y el paciente inmediatamente vuelve a su actividad, que quizás es una de las cosas más importantes en este momento. Bueno, ahora con la pandemia tenemos un poco más de libertad de tiempo, pero para el que está todo el tiempo trabajando, el hecho de tener una recuperación inmediata es fundamental. Después hay cosas que no se logran con otros equipos. Por ejemplo, el tratamiento de cuello. No hay un tratamiento que uno pueda hacer en el cuello, ¿no? El cuello es una zona que tiende mucho a la flacidez, que tiende a tender arrugas, y es una zona muy expuesta. Pensaba que ahora en invierno, por ejemplo, cuello de camisa, bufanda, todo el tiempo estás como en rozamiento, en constante movimiento. Este es el único tratamiento en el cual
vos podés ser realmente agresivo con las arrugas, con la flacidez, y el paciente se va a su casa y se puede poner una bufanda, se puede abrochar el cuello de su camisa, no va a tener un problema, porque lo que se hace es evitar justamente agredir la epidermis. Las agujas están aisladas, son bañadas en oro con una funda de silicona y emiten radiofrecuencia solamente en la punta. Es una tecnología increíble. Me río porque Angie, bueno, Ángela dice, yo quiero. Sí, Ángela, cuando quieras. Sí, la verdad que la tecnología, nosotros hace ya años que tenemos el aparato Infini, la verdad que estamos muy contentos, los resultados son fabulosos. Y escúchame, tenemos también otras aplicaciones que nosotros también tenemos muy buena experiencia para un problema que es la hiperhidrosis. Sí, Para, sí. para poner en tema, la hiperhidrosis, bueno, es la transpiración excesiva a nivel axilar. Existen diferentes métodos, algunos métodos, bueno, con locales, otros con toxina botulínica, que tiene un efecto efímero. ¿Y qué nos podés decir del Infini para el tratamiento de la hiperhidrosis? Bueno, viste que no todo es glamour, ¿no? Aunque vos sos una médica súper científica, no sé si tu público te conoce esa faceta, así es como nos conocimos nosotros. Eh, lo que provoca la radiofrecuencia es una atrofia en las glándulas sudoríparas. Están las glándulas sudoríparas écrinas y apócrinas, ese más o menos es la nomenclatura. Están mucho más profundas, están a 3 milímetros de profundidad. Entonces lo que se hace es aplicar radiofrecuencia y se provoca una atrofia en la glándula sudorípara. Es distinto a lo que es el Botox, que el Botox es un bloqueo temporario del sistema nervioso con la glándula, ¿no? Es como que el Botox dice, bueno, ok, no le llega la señal. Acá por más que le llegue la señal, el paciente no va a tener con qué transpirar, ¿no? Entonces, es un efecto muy, muy rápido para el paciente. No tiene contraindicación, se puede combinar con toxina botulínica. Entonces, por ejemplo, si un paciente está acostumbrado a hacerse toxina y se hace cada 6 meses o se hace una vez al año, con 1, 2 sesiones, 3 sesiones que se haga, elimina el problema completamente. Y lo que va a lograr, por ejemplo, si lo combina con toxina botulínica, es que la siguiente sesión sea muchísimo más prolongada. Tal vez no es un año, tal vez es 1 año y medio, pero más o menos en cada sesión se reduce el 35% de las glándulas sudoríparas. En mi Después otra experiencia, parte. nosotros lo que estamos haciendo no lo combinamos con toxina, porque vemos que el resultado es espectacular. Hacemos un promedio de 2 a 3 sesiones, una por mes. Se pone una anestesia tópica en crema. La verdad que es súper tolerado y los resultados son espectaculares y con un efecto muy prolongado en el tiempo. Nosotros tenemos hasta el momento, bueno, 3 o 4 años de experiencia con los pacientes que se hicieron las sesiones y luego no tuvieron necesidad de repetirlo. Un hecho fundamental con respecto a la toxina. Sí, sí, es importante cómo cambia la calidad de vida del paciente. Otra cosa importante, que no todo es glamour y no todo es estética, bueno, son las cicatrices. Mm. Estrías o cualquier tipo de cicatriz atrófica. Es un tratamiento en el cual no hay riesgo de que quede hiperpigmentación, de que quede marca, y las estrías, tanto sea en cadera, en abdomen, en mamas, es impresionante cómo, o sea, es una cicatriz, no va a desaparecer porque el tejido se rompió y no hay más piel, hay tejido cicatrizal, pero lo que sí se provoca es una reducción a tal punto que hasta en el tacto se disimula. No, se produce lo que nosotros vemos, porque también, obvio, hacemos el tratamiento de estrías con el Infini, es primero, bueno, que se achican en cuanto a diámetro y la textura. Muchas veces están deprimidas y yo siempre digo a los pacientes, no existe pega todo o algún plasticola
una vejez tú, lo que dije, bueno, que pegue, que regenere que esa fibra elástica rota, pero sí lo que se dice es que, bueno, todo el proceso de colagénesis que se produce alrededor de la estría hace que esa piel que está deprimida se levante y la superficie sea mucho más aceptable. Y bueno, y con las cicatrices de acné es fundamental, sobre todo para aquellos pacientes que no pueden tener una demora con otro tipo de tratamientos, como puede ser láser de CO2, el paciente se hace la sesión y al día siguiente está en su actividad normal. También lo realizamos una vez por mes. Ahí sí, de acuerdo, bueno, a la profundidad y el tipo de cicatriz de acné que tenga, el número de sesiones total varía, pero como siempre decimos, podemos hacer algunas este año, después completamos el tratamiento el año siguiente, porque el efecto que logramos es duradero y no es que vuelva para atrás. Y la verdad que están todos muy, muy contentos con los resultados. Otra cosa bueno, que ustedes hacen y muy bien, es esta combinación de tratamientos cuando el paciente tiene, por ejemplo, cicatrices de acné, cuando tiene dermopigmentaciones o lesiones pigmentarias propias de melanodermias, por ejemplo, estas manchitas que quedan alrededor de las cicatrices de acné, que yo veo que ustedes lo combinan con otro tratamiento, lo combinan con luz pulsada, lo combinan con espectra, y son tratamientos que se pueden hacer de manera combinada para no solamente resolver la depresión, sino que resolver todo lo epidérmico y pigmentario también. Así que bueno, te agradezco muchísimo, espero que hayamos abarcado todo el tema y que nuestra audiencia le haya quedado claro qué es la radiofrecuencia,